¿Cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Nuevamente nos encontramos en nuestra plataforma de estudio de YouTube. Aprendamos juntos. Bueno, le doy la bienvenida a los que son nuevos suscriptores y a los que ya son seguidores. Pues vamos a hacer un nuevo ejercicio de neumática en donde estaremos viendo el mando de un cilindro de simple efecto. Les agradezco a todos aquellos que se están sumando a la plataforma y todos aquellos que están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Entonces pasamos al ejercicio. El ejercicio de hoy nos plantea la siguiente situación. Mando neumático de un cilindro de simple efecto con autoalimentación. Con un pulsador el cilindro se queda en posición extendida. La orden de marcha es prioritaria sobre la orden de paro. Entonces en el ejercicio anterior nosotros estábamos viendo que la orden de paro era prioritaria a marcha. Ahora es lo contrario, la orden de marcha es prioritaria sobre la orden de paro. Entonces bien, vamos a hacer esta situación. Vamos a hablar de un ejercicio de un cilindro de simple efecto. Por lo tanto, pues vamos a ir buscando nuestros elementos. Lo único que yo tengo acá ahorita son algunas nomenclaturas de los nombres y el ejercicio, ¿verdad? Si ya eres de las personas que maneja bastante de esto, entonces te puedes ir al final y para que puedas ver la solución. Entonces vamos a buscar nuestra válvula. Vamos a necesitar en este caso dos pulsadores. Los dos pulsadores que vamos a necesitar los vamos a configurar acá. Entonces en la configuración pues le vamos a poner que es hongo y acción de retorno muelle. Ya vamos a configurarle en este caso su filtro a atmósfera, pero en el caso del segundo pulsador también es 3.2, con la diferencia de que este es normalmente abierto. Por lo tanto vamos a cambiar en el cuerpo de válvula la posición que esta tiene, ¿verdad? Para que aparentemente lo teníamos cerrado, ahora es un pulsador normalmente abierto. Así lo vamos a dejar acá. También vamos a necesitar válvulas biestables. En este caso vamos a necesitar válvulas 3.2 que sean monoestable. Entonces sacamos el cuerpo de la válvula, vamos a entrar a su configuración, vamos a configurar su accionamiento al lado izquierdo que sea por pilotaje neumático y retorno por acción de un muelle. Entonces acá le vamos a configurar en el punto 3 la conexión de escape a atmósfera, su filtro. De estas válvulas vamos a necesitar dos válvulas que nos ayuden a hacer este trabajo. Entonces aquí vamos a dejar las dos válvulas. Entonces una por acá, por acá la vamos a dejar. Ahora vamos a necesitar buscar una válvula lógica de selectora, ¿verdad? En este caso vamos a necesitar una válvula selectora, perdón, o cheque. Aquí la vamos a ir ubicando de esta manera. Y solo nos hace falta esta válvula estranguladora que tenemos acá. Lo vamos a girar 90 grados, no nos saca en esta posición, la vamos a dejar con el cheque al otro extremo. Entonces vamos a comenzar a ubicarlos acá de esta manera, ya para ir interconectando. Esta válvula va a quedar aquí. Vamos a necesitar una válvula que sea aquí está la 3.2, ahora sigue la otra 3.2 que vamos a buscar, la vamos a ubicar por aquí. La válvula selectora la vamos a ubicar así de esta manera. Y ahora pues vamos a ubicar nuestro pulsador S0 acá, y este va a ser nuestro pulsador S1. Entonces nos hace falta también que busquemos nuestro sistema de alimentación. Como todos sabemos, acá vamos a ocupar un compresor de una manera, la simbología simplificada, y vamos a utilizar su unidad de mantenimiento que vamos a simbolizarlo de esta manera. Ahora vamos a comenzar a hacer las uniones a presión. Vamos a conectar presión donde vayamos a utilizar las presiones. Vamos a necesitar presión acá en las válvulas monoestables. Entonces las vamos a dejar conectada aquí de esta manera. Ya, ahí tenemos presión. Ahora vamos a hacer el primer movimiento. Vamos a interconectar el pulsador S0. Le envía señal a la válvula selectora. La válvula selectora a la primera válvula 3.2 monoestable, de accionamiento monoestable. Esta otra le manda señal aquí. Y bueno, acá creo, si no me equivoco, ya tendríamos el primer movimiento.
no lo tenemos todavía, pues entonces vamos a pulsar y como podemos ver ya tendríamos el primer movimiento. Lo que pasa es que aquí se me olvidó hacer esta conexión de esto que está acá. Incluso no le he configurado ninguna disminución al estrangulamiento, lo vamos a dejar como en 23 ahorita, no importa. Solo es para que esta válvula la estoy utilizando con el simple hecho para que no salga rápido y que nosotros podamos ver en la simulación. Entonces acá me hacen falta conexiones, pero lo que quiero ver o que quiero simular es que miremos ahorita la primera acción. Entonces pulsamos acá, ahí ya tenemos la primera acción, ¿verdad? Entonces no se retiene lógicamente porque no hemos terminado de hacer el circuito. Entonces ahora lo que sigue es utilizar este pulsador para poder accionar aquí el siguiente movimiento. Entonces acá lo vamos a pulsar a esta válvula, la válvula selectora, que porque ahora lo que ocurre es que vamos a apagar, pero la presión no la vamos a tomar de acá. Se me había escapado esta situación. La presión la vamos a hacerle un cambio y lo vamos a venir a tomar de acá, ¿verdad? La vamos a tomar de acá. Lo vamos a tomar de acá para que podamos entonces vamos a subir esto un poquito acá, lo vamos a dejar de esta manera trabajado, ¿verdad? Entonces aquí está bien. Entonces ahora, como podemos ver, vamos a hacer una pequeña simulación. A ver, vamos a ver ahora, aquí debe salir, él debe permanecer afuera y este es su retorno, vamos a decir así, a su posición inicial, en este caso a su estado de reposo. Entonces, a ver dónde se cumple la función de que marcha es prioridad sobre paro. Entonces, ¿verdad? Si nosotros venimos, accionamos acá, lógicamente, ¿verdad? Ahora yo le voy a dar paro, pero si yo le pulso marcha antes de que haya llegado a su estado inicial, él debe de retornar. Entonces, si yo pulso acá, le doy pulso al pulsador de marcha, ya ustedes observaron de que él venía por acá. Sin embargo, como marcha manda o es una orden prioritaria sobre paro, lo hace que aunque no haya llegado a su posición inicial, aunque vaya a su recorrido 50%, lo hace regresar nuevamente a hacia afuera de su retroceso. Entonces miramos acá, y entonces como podemos observar ahí, yo vengo a pulsar rápidamente porque para eso hemos puesto esta válvula aquí. Si yo no le pongo esta válvula aquí, yo no lo puedo simular para explicarlo. Esto yo lo estoy haciendo para la explicación, ¿verdad? Entonces así es como trabaja esto. Claro que si yo pulso y no voy a pulsar marcha, entonces él regresa a su estado inicial. Pulsamos aquí, él sale en su totalidad. Pulsamos el retroceso, él regresa totalmente. Volvemos a pulsar. Pero ¿qué pasa si yo a mitad, yo le doy pulsamos paro? Entonces, aunque no haya llegado a su posición de reposo, lo hace que retorne nuevamente a su posición inicial. Significa que aquí ya lo tenemos bien, solo hace falta que busquemos, por ejemplo, la lista de piezas para que ya dejemos este elemento completo. También sacaremos nuestro diagrama de estado, que es un análisis muy importante, el cual nosotros tendremos que ir haciendo. Yo esto para la simulación le chequeo acá y cambio los colores, pero tú, de acuerdo a los parámetros que quiera darle seguimiento como instrumentista, decidirás cuáles son esos parámetros. Así, fuerza, aceleración. Bueno, yo aquí los chequeo todo porque la clase es darla completa. Entonces aquí ya tenemos, voy a darle los nombres. El pulsador de marcha es S0, el pulsador no lo he puesto, entonces vamos a copiar. Este sería el pulsador de paro, que sería S1. Vamos a cambiarle los nombres, no sé en qué momento lo pude haber eliminado. Entonces este es S0, este sería la primera válvula, este sería la válvula 1, este sería la válvula 2, esta de acá sería la válvula 3 y aquí tenemos el actuador 1 a 0. Ahí lo tenemos, así sería, ¿verdad? Así sería. Y bien, ya los tenemos todos nombrados, ya le tenemos acá. Entonces aquí solo viene el actuador simple efecto, lo pulsamos, marcha, pulsamos marcha nuevamente, él sale, pulsamos paro, retrocede, marcha, sale, paro, retrocede. Y la función de él es que en un dado caso de que ya hayamos pulsado marcha y pulsemos paro, pero queremos que se retorne, aunque él vaya a la mitad de su trabajo, ¿verdad? Entonces esto para eso es este sistema o para eso está diseñado este sistema. Espero que me estén entendiendo la manera en cómo lo estoy explicando, ¿verdad? Entonces si no pulso, él sale en su totalidad.
entra en su totalidad, sale en su totalidad, retrocede en su totalidad, pero en un dado caso de que yo lo quisiera retroceder aunque no haya llegado a su posición inicial, pues yo debo pulsar rápidamente en marcha, y como dice acá, que marcha, la acción de marcha, el pulsador de marcha manda sobre el pulsador de paro. Bien, entonces sería, aquí finalizaría este ejercicio. Y bueno, nada, yo como siempre le agradezco a todos aquellos que están haciendo uso de sus redes sociales compartiendo este contenido. Déjenme sus comentarios para cualquier situación, ya sea de neumática, de hidráulica, de electroneumática, de electrohidráulica. Seguiré subiendo contenido de autómatas y de hidráulica, que tengo poco en el canal, pero voy a seguir subiendo, ¿verdad? Y de mantenimiento, que a partir del mes de septiembre por ahí estamos dando el módulo de mantenimiento. Si hay algún contenido nuevo, lo vuelvo a subir, y para que ya tengamos la plataforma bastante completa, ¿verdad? Bueno, sin nada más que me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner. Les deseo como siempre